Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Es lunes, septiembre, por supuesto. Ya pasó el 2, perdón, es junio. Ya pasó el 2 de junio. Ya me estoy adelantando a septiembre, ya quiero que todo empiece. Y bueno, la vez pasada les decía que había varias cosas que me costaba trabajo decidir sobre qué presentar en Añoranzas. Yo les quiero decir que estoy en el ESME, ya lo he platicado algunas veces. Llegué al ESME en un proyecto universitario para hacer investigación de la organización sindical de los electricistas en el ESME, en el Distrito Federal y algunos estados, y la historia de la Compañía de Luz, un equipo de 12 compañeros y compañeras. Un proyecto que propuso y planeó el profesor Ricardo Pozas Arciniega, bueno, el antropólogo Ricardo Pozas Arciniega, como una necesidad imperiosa, básica, de conocer desde sus orígenes la historia de la industria eléctrica mexicana y la historia del sindicalismo electricista. Un equipo de 2 estudiantes, cada uno seleccionó un tema, un periodo y un asunto que investigar. Eso lo saben todos. El equipo llegó, yo no sé porque no fui de la primera, ¿cómo se diría? Camada. Creo que llegó en 1971. Se dio a conocer en una reunión con la dirección de la Compañía de Luz y el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ambos partícipes, o qué diríamos, factores de la producción, aceptaron y se empezó justo en el 8º piso de la Compañía de Luz, en una oficina que se adecuó a los 12 compañeros, perdón, 12 muchachos. Subíamos hasta el final en los elevadores
Atrás de ellos estaba la oficina. Cuando yo llego todavía no se había seleccionado, dividido o creado los periodos de estudio de cada quien. No supe por qué, pero cuando yo llego ya se pasa, se procede y se hace precisamente eso. Me tocó por buena fortuna que yo pudiera iniciar o trabajar los inicios del sindicato. Desde el surgimiento hasta no había fecha. La fecha, por cierto, la di cuando me di cuenta lo extenso que estaba resultando mi trabajo. Propiamente, el profesor Ricardo Pozas nos dijo a trabajar. Ya están, ya tienen su periodo cada quien. Había un documento general sobre la importancia de la industria eléctrica y del sindicalismo electricista y por qué teníamos que investigar eso y sin que se mencionaran periodos o años que se iban a dividir esa investigación, sino como unas premisas generales. Cada uno conocía ese documento y en torno a esas premisas íbamos a trabajar. No había problema. Yo, el que iniciaba la historia del ESME, decidí, planeé, en mi mente quedó Hemeroteca Nacional. Todo debe de estar o debe haber información en la Hemeroteca Nacional y debe de haber información incluso antes de que se forme el ESME. Todos sabíamos que el ESME fue formado en diciembre de 1914. Yo me fui a la hemeroteca a buscar noticias de electricistas antes de 1910. Hemeroteca Nacional. No sé en qué momento pensé actas del ESME. Había una secretaría de actas y acuerdos en el ESME y el día que llegué ahí por primera vez, oh sorpresa, oh sorpresa, este sindicato en estos aspectos durante mucho tiempo era una organización en todas sus letras. Tenía libros de actas de cada una de sus asambleas desde el 14 de diciembre de 1914. ¡Oh, qué sorpresa! Cualquier historiador o cualquier estudioso que sepa, que conozca
que encuentre y que localice que están las actas de todas las sesiones, discusiones anotadas, resúmenes de cómo se comportan, de qué dicen, qué alegan, quién lo alega, quién lo dice. Tiene oro molido. Tiene lo más importante que puede tener cualquier historiador. Cuando yo descubro que en el ESME, en la Secretaría de Actas y Acuerdos, tienen libros gruesos, largos y anotadas primero a mano y luego en máquina eléctrica, todas y cada una de sus asambleas. Imagínense tener la mejor información ahí, tener máquina eléctrica de escribir y empezar a capturar todas y cada una de esas actas. Cada 8 días se hacían asambleas y la velocidad no me alcanzó para hacerlo tan rápido como hubiera querido, pero iba avanzando poco a poco. Aprendí, no había estatutos, pero si uno lee con calma y procede bajo la temática de sus asambleas, encuentra uno la forma de organización, la forma práctica o teórica, reconoce los estatutos con los que se están organizando y dirigen su organización, porque los discuten cada 8 días, pero no escriben el contenido de cada artículo de sus estatutos. Todo un año discutiendo sus estatutos y tiene uno a partir de diciembre de 1914, todo 1915, todo 1916, sus estatutos. Cuando yo descubrí esta maravilla, en realidad el trabajo de hemeroteca se convirtió en auxiliar antes que ser el fundamental. Los libros y archivos del ESME se hicieron los fundamentales. Comenté yo esto en nuestras reuniones de trabajo. Que yo sepa, nadie hizo alguna nota importante, algún aviso, algún descubrimiento, porque cualquiera que hubiera precisado el asunto hubiera dicho que, como a mí me toca el periodo de los 40, yo me voy a ir
al libro de actas de los años 40. No, no pasó así. En fin, yo fijé mi fecha a terminar en 1917, porque la velocidad que yo llevaba para 4 meses, para 5 meses, yo ya había escrito 750 páginas. El punto es, para los años 1980, 89, la antropóloga más joven, por cierto, que ya se empezaba a reconocer su trabajo, sobre todo porque hizo un trabajo sobre el sindicalismo en los magueyales, sobre el sindicalismo de la industria eléctrica, perdón, de la industria automotriz en Ciudad Sagún, y que la empresa y el pueblo se construyeron juntos, y Victoria Novello presentó su tesis, su libro, lo conocimos como libro, de la industria en los magueyales. Ahora coordina un proyecto que le encargó el doctor Pablo Mochalas Casanova, Perspectivas de América Latina en el sindicalismo. Ella elaboró el proyecto Democracia Emergente en el sindicalismo mexicano y acudió a Jesús Martín del Campo para hacer una fracción de la organización y lucha de los trabajadores de la educación, de los trabajadores siderúrgicos en 1976-82, de Ilan Bisberg, de los alcances de la democracia sindical de un servidor, Víctor Sánchez, en los años 80, y la democracia proletaria en el sindicalismo insurgente de la zona industrial norponiente de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Gómez y María Teresa Ruiz. Ahora que se los presenté como un producto de trabajo que se unió a este tema, es ir revisándolo, porque me costó trabajo saber qué podía yo presentar en estas añoranzas de electricistas. Busqué entre los materiales y me encontré estos dos libros. Ahora que lo reviso, y en especial que reviso el trabajo de los maestros
independientes, me doy cuenta que el trabajo de Victoria Novello es reunirnos y reconocer lo que hacemos cada uno y, y ubicarlo y hacer una presentación genérica de esos trabajos y de estas personas hoy en estas condiciones. Reconozco que lo que debimos hacer es tener un debate con los compañeros y sobre cada uno de los trabajos que presentamos cada uno. Por ejemplo, yo tengo mis dudas y las voy a resolver o las voy a plantear más grandes en cuanto voy a ir leyendo los asuntos que están en especial en la lucha magisterial. Históricamente yo he tenido una duda en el conocimiento del sindicalismo democrático de los maestros. De principio me presenta que el sindicalismo democrático del magisterio se forma con corrientes políticas que coordinan el PESUM y marca delimitadamente especialmente al Partido Comunista Mexicano, al PRT, a la Liga Obrero Marxista, al MRP, a la OCP, a la al Punto Crítico, a Urlina Lemasas, a Línea Proletaria, que son parte del sindicalismo democrático de maestros. Entonces es interesante captar ese tipo de cosas. Y la duda general que puedo plantearles es que si ellos trabajan con otros estatutos, es decir, existen unos estatutos que coordinan a los maestros, los estatutos oficiales, los que tiene el sindicato oficial de la CENTE, y la duda histórica que lo voy a resolver leyendo conforme avance yo en la presentación del libro, del artículo
que yo presento, porque de entrada les puedo decir que las corrientes democráticas del ESME surgen dentro de los propios estatutos, no rompen con los estatutos, los aprovechan y trabajan con ellos. En el ESME, las corrientes sindicales que llegan a surgir, que primero podría decirles son raras corrientes sindicales que sean llamémosle así, suficientemente autónomas, por decirles así, porque son autónomas en relación a grupos, a compañeros que trabajan en el Comité Central. En la tradición del ESME hay 3 o 4 compañeros que trabajen aparte del Comité Central, que son parte del Comité Central y que empiezan a crear corrientes de opinión y funcionan con los con los estatutos. En el caso de los maestros, es un sindicato nacional que está en todos los estados y que sabemos que hay corrientes que se dan precisamente, por ejemplo, en Michoacán o en Guerrero. Y es por eso que decimos, si ellos funcionan igualito, hacen su grupo, su corriente sindical, y su base estatutaria es la misma, como coordinadora que como sección del sindicato, llamémosle que oficial. En el ESME no hay otros estatutos, son los mismos y viven y aprovechan las mismas condiciones sindicales que se dan para todos. Bueno, como yo he trabajado desde la fundación del sindicato, presento en este trabajo un panorama general del sindicato en el ESME. Afirmo que el sindicato es el más antiguo de los sindicatos en la República Mexicana. Como luego dicen en otras partes, es el decano, es el más viejo o el que tiene más experiencia en asuntos sindicales. Surgió antes que la Constitución. Cuando surge la Constitución, los muchachos del ESME, los compañeros, los padres fundadores, como luego se dice, ya habían creado su sindicato. Ya habían pactado jornada de trabajo, ya tenían un contrato colectivo de trabajo, ya estaba normada la relación bilateral entre los trabajadores y los patrones de dos industrias importantísimas en el país.
empresas telefonistas y telegrafistas por un lado y la gran empresa eléctrica por el otro. Coincidió la aparición de la gran empresa eléctrica monopólica e internacional con el surgimiento del ESME y con las prácticas sindicales. Es decir, ya había una forma de relacionarse con la empresa que bien puede decirse que la base del artículo 123 constitucional estaba ya en las luchas del ESME, es el avance de sus contratos colectivos y en las relaciones bilaterales que tenían para este caso ya 2 años de fundado. 2 años de fundados contratos colectivos en la empresa telefónica de Telefónica y Telegráfica Mexicana y en la empresa holandesa con la cual también se habían relacionado los obreros mexicanos. Entonces hay antecedentes fundamentales que debemos considerar como básicos para estos años. Y yo planteo, como en este caso, que el ESME, por ser el sindicato más antiguo de la República Mexicana, ha sentado las bases históricas y sigue resolviendo los puntos neurálgicos de aspectos sindicales importantes. Creo en los años 20 una federación sindical en todas las empresas eléctricas del país. Perdone. Ay, es que de vez en cuando tengo que hacer estos movimientos extraños, pararme y sentarme. Para evitar incomodidades en mis piernas. Es decir, en medio de la CROM, de la Confederación Obrera Revolucionaria, que coordinaba, vigilaba y controlaba el secretario del Trabajo y Previsión Social, Morones, Luis N. Morones, el ESME logró constituir
sin afiliarse y sin recibir órdenes directas de Morones, una organización obrera a nivel nacional. Todos los años 20 y inicios de los 30, antes de que se formara la CTM, que como sabemos, en la CTM ya estuvo presente el ESME y que propiamente surge a iniciativas del ESME a través de la Confederación Nacional Proletaria, bajo su convocatoria en 1935. Es decir, estos asuntos históricos y estos antecedentes son fundamentales en la organización sindical histórica del sindicalismo mexicano y por tanto son parte de la historia del ESME que luego no se conoce, pero en la cual apareció siempre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hago en esta presentación una síntesis de este tipo, cómo crece el ESME internamente y cómo crece su federación de sindicatos electricistas a nivel nacional. Como de un plumazo, la organización de la industria eléctrica se da también por parte de el gobierno, en especial cómo se consolida en los 30 la industria eléctrica y cómo la política industrial de Lázaro Cárdenas al crear Comisión Federal de Electricidad le da un sustento a la industria eléctrica bajo el control y frente a las empresas eléctricas extranjeras. La CFE va a ser el instrumento por excelencia para fijar la industria eléctrica mexicana. Y quiérase que no, tener el otro sindicato que trabaja en Comisión Federal de Electricidad. Está señalado aquí esta parte y cómo fue creciendo en el desarrollo del país ambas empresas. Cómo necesariamente CFE fue creciendo predominantemente con mayor inversión y mayor cantidad de trabajadores y que tuvo que encontrar en el SUTER una organización sindical que le permitiera poner orden a CFE.
decimos que hasta la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado como tal creó una política industrial que le permitiera fijar ruta y camino en CFE en los años posteriores a la nacionalización de la industria eléctrica. Para 1970, esto es notorio que se tiene que demostrar esta forma de dirigir la industria eléctrica. Y es claro en este artículo donde planteo este tipo de cosas. Se han creado productos básicos para la industria eléctrica que están saliendo de los talleres y fábricas de la Compañía de Luz, pero que los quiere controlar Comisión Federal. Y es una batalla en los años 70, este tipo de cuestiones. Están en este artículo marcadas con claridad esta capacidad industrial. Por ejemplo, postes y, por ejemplo, los medidores que surgen de Compañía de Luz. Las estructuras que también surgen de Compañía de Luz. Hay una lucha porque en el contrato colectivo del SME y en las relaciones bilaterales están creciendo los insumos básicos de la industria eléctrica. Y uno puede mostrar este camino y cómo a través de la organización departamental se fundamentan las asambleas generales del ESME. Cada asamblea departamental, la ruptura primero que se hace es que la fortaleza del ESME se da en sus primeros años. Hasta los años 30, la asamblea sindical SELESME es cada 8 días. Cada año se revisa el contrato colectivo y en la revisión del contrato colectivo están la opinión de los trabajadores del ESME de manera clara y directa. Y los departamentos, a su vez, conllevan en la fortaleza de la Compañía de Luz. Hay gran actividad sindical. Se comenta que en CFE la actividad sindical está limitada por los charros y que no hay este debate bilateral como se da en los talleres
Por ejemplo, cómo se da en el debate por la construcción en el laboratorio de los medidores que se empiezan a producir para la Comisión Federal o las torres que se ven en las distintas subestaciones. Perdón, es que tengo aquí una perrita. No, 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 no. Bueno, dos ingenieros muy importantes que estuvieron en Compañía de Luz van a trabajar a CFE y ellos siguen fortaleciendo el proyecto, por ejemplo, de las estructuras. Jacinto Viqueira Landa es uno de ellos y están teniendo un impulso por su capacidad y el entendimiento de una industria integral. Ambos, Viqueira Landa, ay, perdón, permítanme. Ay, no puedo recordarme. Bueno, me recordaré el nombre del ingeniero, que por cierto, ambos fueron profesores en la Facultad de Ingeniería y mantenían el contacto en Compañía de Luz y lograron que varios proyectos de Compañía de Luz fueran considerados como parte de trabajos estudiantiles en la Facultad de Ingeniería, logrando el vínculo de industria y universidad que tanto queremos, como nosotros haciendo la investigación sobre las organizaciones sindicales de los electricistas. En fin, se da un auge en los 70 gracias a los dos ingenieros que fueron llamados a CFE y que desde allá llevaron esta perspectiva de una industria integral, donde la propia industria eléctrica mexicana podría crear y abastecer de sus propios insumos. La propuesta que habían conseguido en Compañía de Luz se la llevan a Comisión Federal y empiezan a luchar en contra del contratismo y a favor de tener una industria mexicana integrada en electricidad.
y lo fueron consiguiendo poco a poco. De esto trata esta ponencia, cómo en Compañía de Luz se fueron dando estos avances a través de la creación o la ampliación más bien, de los talleres mecánico y eléctrico en Compañía de Luz, con el apoyo claro de estos ingenieros. Jacinto Viqueira Landa, el propio Jorge Luque y este ingeniero que se me está olvidando el nombre. Los alcances de la democracia sindical eran mayores porque llegaban a los proyectos departamentales, a la integración de tareas, de proyectos integrales, donde el interés de la organización sindical formaba parte de la organización industrial. Dan una naturaleza diferente, un alcance democrático fundamental desde el interior, y a la vez se va creando, queramos o no, una oposición democrática al propio Comité Central. De eso trata el artículo que está escrito aquí. Las fuentes son de la misma época. La revista Lux o los manifiestos que se publican en los periódicos. En 1+1, en Excelsior, y en los volantes, porque los electricistas tienen una posición bastante clara al respecto. En la revisión del contrato colectivo se va descubriendo una lucha fundamental para evitar el contratismo. En 1980 se estaba pidiendo el respeto a las zonas de trabajo y devolución de centros de trabajo invadidos, según las especificaciones de la cláusula 15 del contrato colectivo. El otorgamiento de trabajo de planta a 2.128 puestos que estaban a la espera de la planta misma, según la cláusula 82. La reinstalación inmediata de 100 compañeros separados del Departamento de Construcción
y la eliminación de la contratación dobleteada en la industria eléctrica, el contratismo. El secretario general se quejaba de la insuficiencia administrativa de la compañía de luz y en la Comisión Federal, y dijo que no se estaba dispuesto a seguir a seguir soportando esta política de contratismo en la compañía de luz. Bueno, se me acabó el tiempo. Este es el libro Democracia y Sindicatos. Escribe Víctor Sánchez un artículo importante dentro de un panorama general que dirigía Pablo González Casanova. Victoria Novello, antropóloga muy reconocida por sus estudios sindicales, nos convocó y decía yo que debimos haber planteado las dudas a los compañeros de la siderúrgica, de la Coordinadora Nacional de Educadores, para poder saber cómo ellos llevan a cabo el trabajo sindical. Mi impresión es que no rompen y siguen trabajando con los estatutos del CENTE. Y entonces, ¿cómo son democráticos? Si uno puede suponer que los estatutos en la SEP, en el CENTE, son de por sí antidemocráticos. El debate entre compañeros que investigamos debió habernoslo propuesto Victoria Novello, y los libros, aunque se tardaran 15 días más, seguro hubieran tenido otras conclusiones. Es bueno tener estos libros, es bueno tener planteamientos sobre la industria siderúrgica, la SEP y las industrias del noreste de la Ciudad de México, para saber cómo son las siderúrgicas locales. Bueno, nos vemos el próximo lunes para terminar el planteamiento de estas propuestas que están en Añoranzas de Electricistas y en 1989 publicadas en un libro de antropología donde participamos de manera impetuosa. Nos vemos en 8 días en otras Añoranzas de Electricistas. Muchas gracias. Hasta entonces.